Amén. Así que, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No nos dice algo de eso? ¿Nos dice o no nos dice? ¿Por qué? Porque tú y yo andábamos ¿dónde? Entre los muertos. Andábamos anteriormente entre los muertos. Entonces, ¿para qué vamos a buscar? A todo el que tú veas por ahí hoy le dice, ¿por qué andas buscando entre los muertos? ¿Por qué vas a la playa? ¿Por qué estás disfrutando aquí? ¿Por qué estás buscando allá? Porque estás entre muertos. Pero tú y yo hemos hecho ¿qué? Hemos venido a la casa del Señor a buscar al que vive, a buscar al que reina, a buscar al que realmente venció. Esta semana pasada, esta semana que estamos viendo, de Semana Mayor, como decíamos, estamos repasando los eventos más importantes de la Semana Santa. La semana pasada hablamos acerca del evento de la entrada triunfal de Jesús. Vimos acerca de cómo limpió el templo por segunda vez. Hablamos de la cena, Santa Cena, cuando Cristo estableció su nuevo pacto en su sangre. No hablamos de la parte en que fue traicionado por Judas, o la preparación de María para la cuestión para prepararla para su sepultura. No hablamos de esos aspectos, porque usted los conoce, pero hablamos de las cosas más importantes, las cosas mayores. Y ahora terminaremos la semana mirando los últimos 3 eventos mayores también de esta semana, y es Getsemaní, el sufrimiento de Jesús antes de ir a la cruz misma, y luego la tumba vacía. 3 grandes eventos, sin contar el cuarto evento entre la cruz y la tumba vacía, que es el día de reposo. Qué curioso que Jesús, aún muriendo, cumplió la ley. Jesús estuvo el sábado de gloria. Se habla poco sobre ese evento porque realmente no hay mucho que ocurre. Fue más bien silencio, fue más bien para unos desespero o tristeza, para los discípulos que decían, bueno, murió mi Jesús, y entonces ahora que queda para nosotros, qué incertidumbre, los guardias preocupados, aún Pilato y los demás preocupados, y Herodes, pues, si se iba a levantar entre los muertos, no, si se iban a robar el cuerpo, no, qué pasaría, no sabían. Fue un día tanta confusión, tantas cosas, pero sin embargo, usted mirando a Jesús, ¿qué hizo Jesús ese día? Estaba reposando, porque era sábado, día de reposo. ¿Qué hacía Jesús? Reposando. Así que cumplió todos los aspectos habidos y por haber, aún incluyendo el día de reposo. ¿Okay? Ahora, mirando aquí en Getsemaní, primer evento importante de esta segunda parte de la semana, Getsemaní, esta noche tan tremenda en el Monte de los Olivos. Ustedes recuerden que Jesús enseñó, entonces dice la palabra del Señor acá en Mateo 26:36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Gran lección. Jesús era constantemente dándonos lecciones, dándonos enseñanzas que Dios tenemos que pasar despacio para aprender y asimilar. Jesús tomó a toda la multitud que andaba con él, sus discípulos, y los lleva a este lugar que era acostumbrado a ir a orar. Pero le dice, quedaos aquí. Y tomó con él nada más que 3 de ellos. Puede ser que la multitud seguía a Jesús en todo tiempo, los 12 le seguían de más de cerca, y aún así Jesús tenía a unos 3 que separaba de esa multitud, de esos 12 discípulos, y hablamos entonces de Pedro, Juan y Santiago. Y aún así, el único que quedó en la cruz mirando ahí fue Juan. Si ven como muchos siguen a Jesús de lejos, otros un poquito más de cerca. Jesús tiene sus escogidos, como así decirlo, Juan, Pedro y Santiago. Y aún así, más allá llegó nomás Juan, todos los demás la abandonaron, se apartaron, se fueron, y lo entendemos, eran personas que estaban en su naturaleza. No así cuando vemos los discípulos, estos mismos discípulos, una vez investidos del Espíritu Santo, una vez de Pentecostés para acá, vemos el poder que tienen esta gente, ya como discípulos, pero ya empoderados por el Espíritu Santo, ya no negando a Jesús, ya no huyendo de Jesús, sino muriendo por Jesús, y él siendo preso y siendo azotado por Jesús, y yendo a morir en la cruz como murió Pedro, pero de cabeza hacia abajo, porque no quería morir siquiera como su maestro. Pero vea la diferencia en lo que es un hombre natural que conoce a Jesús quizás intelectualmente, que conoce a Jesús de cerca, y a veces criticamos a los discípulos, pero todavía no estaban completos, estaban creciendo con Jesús, pasaron 3 años y medio con Jesús, pero no habían sido empoderados por el Espíritu Santo. Y tú y yo como creyentes, hoy en día tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos capacita y tenemos la posibilidad de hacer cosas que no pudieron hacer muchos discípulos en los tiempos de Jesús. Muchas veces decimos que yo quería haber estado con Jesús en los tiempos que estaba acá en la tierra. Yo quería haber hecho lo mismo que hicieron esta gente. Tú tienes un poder que muchos de ellos no tenían. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros, tenemos la palabra completa
a disposición de nosotros. Tenemos muchas cosas más y aún así no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero nos vemos en lugares, como decía acá Jesús, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y usted sabe que Jesús iba con frecuencia a ese lugar a orar. Pero en este momento, esta noche específicamente, estaba Jesús orando por algo tan tremendo que era la decisión tremenda de decir, ¿sabe qué? Voy a la cruz y tomar el lugar que Dios quiere que yo tome. O voy a rogar con Dios, voy a pelear con Dios y decir, Señor, si hay otra forma de pasar, de que esta humanidad sea salva, que pase de esta copa. Él fue allí a debatir con su padre, al punto que agonizaba, al punto que su sangre, su sudor caía como grandes gotas de sangre, estaba agonizando. Y en medio de esa angustia, en medio de su dolor, ¿dónde estaban sus amigos? Durmiendo. No hay nada peor que esto, hermano. Cuando usted está en medio de su problema, en medio de su dolor, en medio de su necesidad, que tengas a alguna persona, al menos a tu lado. No tiene que venir como los amigos de Job, que venían a criticarle. Mira qué pasa contigo, por qué te pasa por lo que estás pasando, porque pecados hay en tu vida, y por qué esto y por qué lo otro. No venimos ni a criticar, no venimos ni a juzgar, ni a pensar. Muchas veces lo más importante es el ministerio del silencio, pero el ministerio de la presencia. Que usted esté ahí al lado de la persona que está sufriendo, que esté en dolor, que esté en dificultad, que está en necesidad. Que usted esté ahí para esa persona. Si quiere hablar, que te hable, tú estás ahí para escucharle. Si quiere llorar, dale un hombro para que llore. Si quiere, dale un abrazo. Si que estés ahí. Y estos hombres estaban ahí porque Jesús les dio. Déjame los más cercanos míos, a Pedro, Juan y Jacob. Déjame traerlos conmigo mientras yo voy y oro. Mientras yo voy y peleo con el Padre. Mientras yo voy y busco la manera de pasar esto, si hay alguna otra manera de salvar la humanidad. Y al volverse Jesús en 3 ocasiones, que venía con sus amigos a ver qué estaban haciendo ellos, que podían ayudarle, nomás lo encontraba durmiendo. Recuerde que yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero como oraba Jesús, como tú tenemos que orar. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces, en 3 ocasiones oró Jesús la misma tipo de oración, para enseñarnos que si una vez lo hace es bueno para ti y para mí. Si lo hace 3 veces es mucho más importante que tú y yo guardemos nuestros corazones. ¿Cómo oró Jesús? Que no sea mi voluntad. Padre, mira, yo quiero tal cosa. Mira, Padre, que sean conocidas tus peticiones, dice Pablo, en toda oración y súplica delante de Dios. Sí, trae tu oración, sí, trae su súplica, preséntasela a Dios. Pero el resultado no es tuyo, el resultado está en las manos de Dios. Tienes que decir, Señor, aquí está mi petición, pero mira, si tú quieres dármelo, perfecto. Si no, cámbialo. Si no, transfórmalo. Si no, dame otra cosa, pero muéstrame que tú quieres conmigo. Oremos conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra. Jesús oraba constantemente por cada situación. Si iba muy temprano, dice Marcos 1:35, si bien temprano antes que fuera de día, se iba a orar. En toda ocasión, incluso pasó la noche entera orando antes de seleccionar a sus discípulos. En muchas ocasiones Jesús estaba orando constantemente. En otras descansaba, como descansó en medio de la tormenta, porque tenía control sobre todo. Pero aquí, en este momento, que agonizaba, que solamente los ángeles venían a fortalecerlo, a darle sostén, porque sus amigos estaban durmiendo. Pero aprendamos a orar, y aprendamos a orar como Jesús. Padre, que sea tu voluntad. Yo te presento esto, si tú quieres que sea de esa manera, perfecto. Si no, que sea tu voluntad, porque tu voluntad siempre va a ser la mejor. Lo que Dios quiere para ti y para mí va a ser siempre mejor que lo que tú y yo deseamos. No hay nada malo en desear, no hay nada malo en pedir, pero pide con la opción de que Dios puede cambiarlo, y puede mejorarlo, puede sustituirlo, puede hacer lo que Él quiera, porque siempre va a ser mejor para ti que lo que tú quieras para tu vida. Pero ¿qué hacía cuando encontraba a sus amigos? ¿Cómo los encontraba? Las 3 ocasiones que vino, dice, no habéis podido velar conmigo 1 hora, hermano, 1 hora. ¿Cuánto más nosotros habrás podido orar a Dios 15 minutos? ¿Habrás podido buscar de Dios en tu vida, en la semana, que sea 10 minutos? No somos tan diferentes a estos hermanos. Jesús nos dio la clave. Mira, hermano, velad y orad. ¿Qué hacía Jesús? Oraba. ¿Qué nos dice a ti y a mí? Orad.
Velar y orar. Esa es la bendición. No hay otra clave para tú poder ser victorioso. No hay otra clave para tú poder decir, ¿cómo yo puedo en este mundo ir a tentaciones? Hermano, ore por mí que hay tentaciones. Hermano, ore por mí que hay dificultades. Hermano, ore. Velar y orar. Esta es la clave. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. No solamente para que no caigas, sino para que ni siquiera entres. ¿Por qué caemos? Porque entramos. ¿Por qué entramos? Porque no velamos y mucho menos no oramos. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es el problema. Que tú y yo sabemos que estamos en la carne, sabemos que somos débiles, que no podemos vencer al enemigo en la tentación en nuestra carne. No podemos. Por eso Dios nos da el Espíritu Santo que nos capacita, que nos fortalece, que nos enseña, que nos guía, que nos protege. Pero ¿qué hacemos? Si no hacemos caso del Espíritu, si no oramos, no estamos en comunión con Dios, no estamos tomando de esa fuerza que Dios nos da, de ese recurso que tenemos de parte de Dios. No usamos el Espíritu, nos quedamos solamente con la carne. La carne es débil, la carne no puede enfrentarse a la tentación, no puede enfrentarse al pecado, no puede enfrentarse a Satanás, no puede enfrentarse a nada. Somos débiles, por eso necesitamos mucho del Espíritu. Y ese Espíritu viene a ti y a mí cuando oramos. Señor, lléname. Señor, vísteme. Señor, empodérame. Señor, lléname tu Espíritu Santo. Y no estar como los discípulos durmiendo. Velad, hermano. Velad y orad para que no entréis en tentación. Grandes lecciones de Getsemaní, muchas más, pero son las más importantes. Jesús tenía su círculo de personas en los cuales él confiaba más. Los trajo con él, pero aún así le fallaron en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad. No oraban, no velaban, estaban durmiendo. Ven a Pedro cuando llegó allí la turba, que vino a buscar cuando Jesús ya, ok, no puede orar conmigo una hora, levántense ya llegó el tiempo, ya llegué, ya oré, ya sudé, ya Dios me dijo, hay que ir, ya voy, ya que sea tu voluntad, vámonos. Y vino a la turba a buscarnos. ¿Qué hace Pedro en ese momento? Saca la espada y le corta la oreja al siervo del centurión, Malco. ¿Y qué hizo Jesús? Uno de sus milagros, como siempre hace. Tomó esa oreja y se la puso de vuelta y lo sanó. Y aún así, no creyeron mucho de él. Están viendo el mismo Jesús que ha reparado esa oreja en el instante. Y aún así no veían. Cuando él dijo, soy yo, ¿a quién buscan? A Jesús. Cayeron hacia atrás. Se asombraron. ¿Qué hacía Pedro? Cuando tenía que orar, dormía. Ahora sencillamente tiene que sentirse sencillamente que ya Jesús dice, hay que ir, tranquilo, obedecer, saca la espada. Entonces, estamos fuera de control, estamos fuera de tiempo. Cuando hay que orar, duerme. Cuando tiene que estar tranquilo, saca la espada. No hacemos las cosas correctamente. Por eso nos dice velar y orar para que no entres en tentación. ¿Okay? Amén. Segundo evento importante, la cruz. Oh, hermosa cruz. ¿Okay? Yo siempre amaré esa cruz. Cantábamos ahorita, ¿verdad? En el Monte Calvario. Qué gran bendición. Momento de dolor, momento difícil. Tuvimos en la escuela dominical hoy la crucifixión de Jesús. Interesante, crucificado a Jesús ahí entre dos ladrones. Fue a la cruz, la muerte tuya y mía, la que merecíamos tú y yo. Jesús murió por ti y por mí. 7 cosas importantes, 7 frases importantes que se fueron dichas ahí en la cruz del Calvario. Las miramos los viernes cuando estuvimos orando por los hermanos. 7 palabras, ¿no? 7 frases de Cristo. Que encontramos primera de ellas. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:24. Primera cosa que Jesús hizo fue orar por aquellos que le maldecían, por aquellos que le maltrataban, aquellos que le hacían algo. Otro ejemplo para ti y para mí. Orar como Jesús oraba. Que el Padre, que sea tu voluntad y no la mía. No vamos a ir al tipo Burger King. Do your way, right? No hagas tu manera, es a la manera de Cristo. ¿Okay? Pero Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Es su primera frase que dice, porque no le tengas en cuenta su pecado. Ellos no saben lo que están haciendo. En su ignorancia me están crucificando, pero están cumpliendo el plan. Aún sin saberlo, están cumpliendo el plan redentor de Dios. Tenían que ir a la cruz, no había otra manera. Tenían que hacerlo. No sabían lo que estaban haciendo. Pensaban que hacían un mal. Pensaban que estaban crucificando a Jesús para hacerlo pagar por lo que estaba diciendo. Y no sabían que estaban cumpliendo el plan de Dios. Como estaba haciendo Pilato. Le puso ahí el rey de los judíos. Y no sabía que estaba poniendo yo soy.
Estaba confirmando lo que Jesús había dicho. Y aquí la gente pues crucificaban pensando, decía, Padre, no saben lo que están haciendo, están cumpliendo el plan tuyo. A un judío le traicionó, pero es el plan de Dios que traicionara. No sabe. Pero Dios ahora también con nuestros ojos sabemos. Y al saber ahora, nos corresponde hacer lo que Jesús hacía, perdonar a aquella persona que te ofende, que hace cosas contra ti que tú no sabes, que ellos no saben por qué lo están haciendo, si están haciendo el plan de Dios, si están haciendo la vida, siguiendo la rutina del diablo, lo que sea que haga, como quieras, tu función y la mía es perdonarle, porque el Cristo nos perdonó a ti y a mí en la cruz del Calvario. Nos somos perdonar, aprendamos de Cristo. Dice luego en Lucas 23:43, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué ocasión fue esto? Él sabe que está ahí crucificado Jesús entre dos ladrones, mirábamos ahorita, ahí en la cruz, ¿verdad? Entre dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Uno le injuriaba y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvame también a mí. Por supuesto, gloria a Dios, sácame de aquí. Sin embargo, el otro decía, mira, tú y yo estamos acá porque merecemos este castigo. Seguramente no ladrones, ya sabes, sino los criminales que morían en las cruces en aquel tiempo. Tú y yo merecemos estar acá, pero este hombre no. Este hombre no merece estar acá. Reconocía que Jesús era sin mancha, sin pecado. Por eso le decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice claramente, hoy, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy cuando muramos vamos aquí directo al cielo. Y nos da eso un gran consuelo, saber de que el amor de Dios, Dios es amor, amén. Y como dice Efesios 3, que Pablo dice, estoy orando para que ustedes conozcan el amor de Dios, el cual, la profundidad del amor de Dios, la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios. ¿Qué nos dice eso? Que Dios ama hasta el final. Juan 13:1, recuerden, Dios amó hasta el final a los suyos. O sea, Dios te ama hasta el último instante de tu vida, pero tenga aliento en tu vida. Puedes clamar a Dios, puedes venir a los pies de Jesús y Él te va a salvar. Si clamas con sincero corazón por Dios, a Dios, en tu último instante, es tan largo el amor de Dios que te alcanza hasta el último instante de tu vida. Tan profundo que llega a alcanzar a la persona que más baja pueda caer en su vida. Ay, caí muy bajo, yo caí en la droga, estoy bajo. El amor de Dios te alcanza, no importa que tan bajo vayas. Y te sube hasta allá, a los cielos, para eso vino, para llevarte. Él vino, dice que bajó hasta las profundidades del infierno y Dios le exaltó hasta lo sumo. Así que Cristo está de abajo arriba, no hay espacio para Él. Y tan ancho que no se escapa nadie del amor de Dios. Así que hay siempre la oportunidad para aquella persona que realmente con sinceridad quiera venir a los pies de Jesús. Y le digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, no hubo chance. Este hombre no tuvo chance de ir a la iglesia, no tuvo chance de bautizarse, no tuvo chance de ir más, de hacer nada, pero Dios le salvó. Lo más importante es que seamos salvos. Si te dejas aquí, claro está, hagamos todo lo más que podemos hacer. Más adelante, la tercera frase, Jesús establece lo que debía hacer como hombre, cuidar de su familia. Dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, en Juan 19:26. Claro está, estableció que cuidó de la humanidad, cuidó de este hombre que estaba perdido, cuidó también de su madre que estaba a veces sola por causa de que su hijo, y ya que el sustento ya no estaría con ella, pero buscó con quién dejarle, con uno de sus discípulos, con Juan, discípulo amado. Más adelante clama, Elí, Elí, levántate a mí, que significa, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mateo 26:46. Usted lo ve ahí que es el momento más difícil. Yo creo que Jesús cuando estaba orando en Getsemaní, cuando su sudor caía como gotas de sangre, era pensando eso precisamente, no solamente el dolor de los clavos no era lo más difícil para él. Lo más difícil para Jesús era ser separado de Dios. Él dejó su trono de gloria, es cierto, y vino aquí, a este mundo, a sacarnos de la escoria, como dice el himno. Pero recuerden lo siguiente, que Jesús siempre estuvo con Dios, de eternidad pasada, de eternidad futura, siempre con Él. Entonces, el 17 de Juan decía, Padre, restáurame, ya cumplí lo que tú me mandaste a hacer, restáurame ahora la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y entonces en este momento Jesús se siente que el Padre le da la espalda cuando ve cargando el pecado de la humanidad, cuando ve la justicia total sobre Jesús. El Padre le da la espalda porque su santidad no puede contemplar el pecado de toda la humanidad sobre Jesús. Lo deja y Jesús se siente abandonado por un instante. Ha hecho por 3 horas más o menos. Estuvo separado de Dios en el sentido de que hubo oscuridad sobre la tierra. ¿Saben? De las 12 del día, el momento más claro del día, hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad.
Y esa oscuridad, ¿qué cosa fue? Porque no estaba Dios por ahí. Dios es luz. Y si Dios no está en oscuridad, por tanto, esa separación de Dios es lo que hizo que Jesús sintiera tanto dolor de ir a la cruz. Por eso clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él podía soportar que lo clavaran, él podía soportar que lo injuriaran, él podía soportar que le dijera lo que fuera. Y le decía: perdónanos, pero Padre, que no me separe de ti. Eso es lo peor que puede pasar en mi vida. Y tú debes pensar en eso. Cualquier persona que no conoce a Jesús va a una eternidad sin Dios. Y es lo peor que puede pasar a cualquier persona: vivir por la eternidad y vivir en oscuridad, separado de Dios. Un crujir de dientes, donde el fuego no se acaba, donde el gusano no muere. Es un lugar, todo eso ocurre por una vida sin Dios. ¿Crees que es difícil vivir una vida sin Dios ahora aquí? Que la gente vive atados a muchos vicios, a muchas cosas por causa de estar sin Dios. Espérate un poquito que llegues a la eternidad. Sin Dios sabrá lo que realmente es vivir en oscuridad, lejos de Dios. Debe eso mostrarte a ti lo difícil que fue para Jesús. Al mismo tiempo, pensar nosotros en lo difícil que es para la gente que no conoce a Cristo y que nos motiva a ti y a mí a buscar a esas personas, esas ovejas perdidas que andan por ahí, como dicen Dios, dicen su perdón, para traerlos de vuelta al camino. Tengo sed, decía Juan 19:30. Recuerda, hablamos con la dominicana cuando se acercaron el vinagre inicialmente con hiel y más tarde solamente vinagre cuando clamó: Dios mío, Dios mío. Pensaba que llamaba Elías, pero no era eso. No tengo sed, estaba deshidratándose, estaba colgado a la cruz, pero está. Pero también para cumplir la palabra del Señor, en el Salmo 69 habla acerca de eso: tengo sed. Y tú y yo debemos tener sed por las cosas de Dios, como decía Jesús. Y luego dice: está todo consumado, sabiendo que había terminado todo, dice Juan 19:30, consumado es. Se cumplió la obra por la cual había venido. Juan 17 decía: Padre, la obra que tú me diste que hiciera, ya la hice, completé, ya acabé, terminé con todo, ya cumplí todo, consumado es. Grito de victoria, grito de bendición, de que ya terminó lo que comenzó. Lo que tú y yo muchas veces no terminamos, sin embargo, es sí lo que comienza lo termina, que eran victorias. Ahí en Filipenses 1:6 dice Pablo: lo que él comienza lo terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando Dios pone su mira en ti, cuando Dios pone su obra en ti, la cumple hasta el final. ¿Entiendes eso? Que Jesús no deja nada a medias. Jesús no hace ningún tipo de cosa chueca. Cuando Él empieza algo, lo termina y lo termina bien. Y aquí está el ejemplo: terminó, consumado es. Por tanto, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó su espíritu en las manos de Dios, como Dios va a hacer. Todas las cosas entregar en las manos de Dios, porque son las mejores manos del mundo. Ahí estamos seguros. Entreguemos todo en las manos de Jesús. Recuerden que en la cruz había, ahí en ese Gólgota, en esa montaña ahí, donde el monte Moriah, de hecho, donde Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Eso fue un símbolo, una sombra de lo que iba a venir, donde Abraham iba a ofrecer a su hijo. Dios sí ofreció a su hijo. Donde a Abraham no le permitieron pasar el cuchillo sobre su hijo, Dios permitió que los clavos pasaran las muñecas y los pies de su hijo. Allí lo completó Jesús. Dijo: ya sé, Abraham, que tú me temes, pero voy a mostrarte que eso sencillamente es algo que va a pasar más adelante. Yo sí voy a ofrecer mi único hijo, mi amado, y sí lo voy a dejar que lo perforen, y sí lo voy a dejar que lo maten allí para el tercer día. Se levantará. Y aún así, mismo Abraham también pensaba igual, decía: voy con mi hijo allá, espérenme acá, regresaré, después de 3 días regresaremos. Los dos regresaremos, porque sabía que Dios podía levantar aún de las piedras a Isaac. Y por esa creencia, que creyó incluso en la resurrección, Dios le justificó. Había 3 hombres acá: Jesús en el centro, los 2 ladrones. ¿Qué había aquí? La gran lección. Tenemos acá 3 hombres. Uno muriendo en pecado. Si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz, injuriando a Jesús constantemente. Estaba muriendo en su pecado. El otro muriendo a su pecado. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba ya arrepentido, reconociendo que Jesús era el Mesías. Acuérdate de mí, tú muriendo a mi pecado. Yo muero de pecado, te recibo en mi corazón ahorita. El otro muere en su pecado por no reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en el centro estaba Jesús, muriendo por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de la humanidad completa. A Él hay que mirar, a Jesús, muriendo por nuestros pecados. Y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 3 cruces.
Uno muriendo en pecado, el otro muriendo a su pecado, en el centro Jesús muriendo por el pecado de la humanidad. Pasaron las horas, venían entrando el sábado, por eso querían bajar los muertos, querían dejarlos allí, y le partieron las piernas a los otros para que hacerlos morir más rápido, se asfixiaran más rápidamente, murieran. Pero cuando llegaron a Jesús, pues ya no hubo necesidad de hacerlo porque ya estaba muerto. Sencillamente la lanza en el costado y salió de él sangre y agua. Dos grandes victorias. Sí, se explica científicamente hablando de que su dolor y su pesar, el corazón se inflama y se llena de la capa por fuera, lo que es el saco pericárdico, se llena de agua, y al pincharlo salió el agua del pericardio, pero fue tan profunda la lanza que pinchó también el corazón y salió sangre. Sí, científicamente se puede explicar, pero espiritualmente hablando, salió de Jesús sangre y agua. Salió de Jesús redención, que es la sangre. Salió de Jesús agua que refresca, agua cristalina, el agua que nos limpia, que nos lava, así como su palabra. Salió de su costado sangre y agua, redención y refrigerio. Yo creo que tú y yo debemos buscar manera de llegar a ese punto. Sé que muchas cosas nos irritan, sé que muchas cosas cuando nos pinchan nos duele y saltamos y gritamos y decimos. No, tenemos que llegar al punto de hacer como Jesús, que cuando nos pinche estemos muertos realmente. Lo que saca de ti de mí sea redención, sea refrigerio. Dios te bendiga, Dios te ama. Y cosas así, que tú no saltes como porque estás vivo, sino que considérate, como decía, hoy hemos hablado en Romanos 6, considérate muerto. De tal manera que lo que venga a tu vida, tú estás muerto. No tienes por qué saltar, sencillamente darle redención y darle refrigerio. La tumba quedó, la cruz quedó ahí vacía, lo bajaron de la cruz, ustedes saben la historia. Ahí vinieron a buscarlo, dieron el cuerpo a José, Arimatea y Nicodemo y lo sepultaron para que se cumpliera entonces lo que es el evangelio completo. 1 Corintios capítulo 15, Pablo nos narra, dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Así que ese es el evangelio completo. ¿Para qué vino Cristo? A morir por tus pecados, fue sepultado, pero el tercer día resucitó. Y hay prueba de eso. ¿Qué prueba, Pablo? Mira, aquí se apareció a Cefas, a Pedro, y después a los dos, ¿saben? Que fueron allá corriendo, Juan y Pedro, cuando las hermanas pues vieron allí el primer día de la semana, narra aquí Mateo y Juan y Lucas, fueron al sepulcro y encontraron vacío, y entonces después se aparece a Pedro, le dice a los discípulos, vienen corriendo, buscando, y realmente encuentra la tumba vacía. Se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, pueden ir y pueden visitarle, pueden preguntarle, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Apareció ahí 8 días más tarde, no estaba, faltaba uno de Tomás y no creyó, y vino 8 días más tarde. Jesús apareció otra vez y dice: Tomás, ven acá, pon tu mano aquí, tu dedo en mi mano, en el hueco de mis manos, tu mano en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y por último apareció a todos, de todos me apareció a mí como un abortivo en el camino de Damasco. Usted sabe, se me apareció, dice Pablo acá, nos narra su encuentro con Jesús. Pero sigue diciendo más adelante en ese capítulo, y lo que quiero que usted reflexione: la resurrección, que muchos quieren negar y muchos quieren decir que no ocurrió, pero está la victoria, hermano. Porque Pablo nos narra acá en forma condicional. Y si Cristo no resucitó, supongamos que no resucitó, dice Pablo, digamos que si no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué yo predico? Dice Pablo. Vana es también vuestra fe. ¿En qué tú crees? ¿Creyendo en algo que no sucedió, algo que no es posible? No, hermano. Entonces, ¿qué más? Somos hallados falsos testigos de Dios. Si no hay resurrección, hermano, fíjense, si no hay resurrección, en vano la predicación, en vano nuestra fe, somos hallados falsos testigos de Dios.
Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Todavía estamos en pecado, no hay salvación para ti por mí. Tenemos que seguir, como decía ahorita Félix, tenemos que seguir trayendo palomas y trayendo cosas para el sacrificio. No hemos sido todavía limpiados. Entonces, más todavía, los que durmieron en Cristo perecieron. No, esa gente no tiene salvación tampoco, ya murieron también y se acabó. Por tanto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pensando que nos resucitó, somos los más dignos de conmiseración, somos los más miserables de todos los hombres. El creyente fuera lo peor de este mundo, si cree en un muerto que no resucitó. ¿Verdad que sí? Esa es la parte negativa. Pero como dice Lucas 24, 6 y 7. Cuando las hermanas fueron ahí a buscarse, pero dice, no está aquí, ha resucitado. Y ese es el mensaje, ha resucitado. Esto es lo que tienes que saber. Jesús sí resucitó. Si no hubiera levantado entre los muertos, van a tu creencia, tu fe, van a tu predicación. Eres más digno de conmiseración, miserable de ti, triste. Debía estar en este mundo, pero sí, hermano, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando estaba todavía con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, de hombres pecadores, y ser crucificado. Pero, el pero de Dios, pero al tercer día resucitará. Se levantó entre los muertos, resucitó. Cristo resucitó al tercer día. Preciosa sangre, lo cantaban ahorita, ¿verdad? Del Calvario a mí. De tu trono al pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Fue crucificado, sí, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Sí, hay mucha gente que piensa que no hay resurrección, pero sí la hay resurrección, sí la hubo, y sí es lo que es la garantía tuya y mía. Otro testigo, llegaron las mujeres, las Marías, que llegaron allí al sepulcro temprano en la mañana, que decía, vamos a ir allí a terminar de embalsamarlo porque hubo que correr, porque era día de reposo y no se hizo un entierro, fue digno, pero no fue un entierro como ellos querían haberlo hecho a su manera. Fuera a querer llevar más especias para terminar el embalsamar correctamente el cuerpo de Jesús. Preocupada de si aquí nos vamos a mover la roca, la puerta de la tumba, saben que es una roca bien pesada. Sin embargo, Dios se encargó de todo. Dios ya mandó sus ángeles, los ángeles abrieron el sepulcro. Cuando las hermanas llegaron, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y es cierto que fue clavado en la cruz. Pero ¿saben qué? La buena noticia no está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado tal como Él lo dijo. Su palabra, cuando Jesús dice algo, take it to the bank, ponlo con garantía. No hay otra palabra más fuerte, más digna de ser creída que lo que Jesús nos dice. Tal como dijo, voy a resucitar, al tercer día me levantaré. Así mismo dicen los ángeles, tal como les dijo, eso ha ocurrido. ¿No me creen? Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Miren la tumba está vacía. Y hasta hoy está ahí el lugar en la Tierra Santa. No será el lugar exacto, como lógicamente no sabemos exactamente, pero ahí hay una tumba en aquellos tiempos, y usted puede llegar y siente que la tumba está vacía. Tú llegas ahí y ves aquello completamente por dentro, y hay algo que te llena, y está ahí en aquel jardín, y bien bonito, y todo el mundo va y se reúne, hace la Santa Cena y comparten, y es un lugar que te llena tanto desde el punto de vista espiritual, que es tremendo el saber que la victoria del cristianismo está ahí, en una tumba vacía. La tumba de David está ahí también cerquita. La tumba de David está ahí. ¿Okay? Los que creen en Confucio, los que creen en Buda, toda esa gente, todos están ahí. Pero Jesús no está en su tumba. Se levantó como Él dijo. No está. Ha resucitado. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Está vacía. La victoria que tenemos está ahí. Una tumba vacía. La tumba vacía es el símbolo de victoria y de esperanza para ti y para mí. Así que Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 20. Primero, si Cristo no nos resucitó, somos vana nuestra predicación, vana nuestra fe, estamos en pecado, los muertos de Cristo quedaron ahí, al olvido. Lo dice Pablo con seguridad. Pero ahora, Cristo ha resucitado, lo mismo que dijo el ángel a las hermanas, lo mismo que está escrito, ha resucitado.
Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que hubieron deshecho. Primicias. El primero que realmente se levanta y no vuelve a morir. Lázaro fue levantado, pero volvió a morir. El hijo de la mujer del tapión de Naúm lo levantó Cristo, pero volvió a morir. Aún los que se levantaron aquel día cuando Jesús está crucificado, al final de las 3 tarde, cuando aquello se puso bien oscuro, que se rompe el templo, el velo del templo por la mitad, de arriba hacia abajo, sí, hubo terremoto, salieron muertos de la tumba, caminaron por todo Jerusalén, hubo todo, pero volvieron a morir. ¿Para qué? Para que Jesús se levantara el primero de entre los muertos. Y exactamente ocurre un día de la fiesta de las primicias. Ese primer día en que los judíos tienen esa fiesta que traen las primicias. Ese Jesús ese mismo día se levanta como primicia, como el fruto, la primicia de una gran cosecha. Jesús es el primero, la cosecha somos todos nosotros que hemos creído, la cosecha con Jesús. En Pentecostés, cuando viene la cosecha. Pero el primer fruto es Jesús, la primicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, me dice también Romanos 5, 12. La muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Él vino para ser el primero que se levante, para ser el primero que represente la victoria. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno su debido tiempo, su debido orden. Cristo primero, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ven? Así es. Cuando Cristo venga, traerá consigo los que durmieron con Él. Por eso está la victoria en la tumba vacía. Sí, quedó atrás la cruz, allá donde sufrió, pero ahí donde pagó por los pecados, ahí donde cumplió la obra, donde dijo, consumado es, y en tus manos entrego mi espíritu. Ahí donde perdonó a los que no lo estaban injuriando, Padre, perdona porque saben lo que hacen. Ahí donde tomó tu lugar y mi lugar, y fue enterrado, pero hoy en día tenemos la tumba vacía. No hay muerte, porque dice el Salmo que no verá su santo corrupción. No quedó ahí para ser corrompido, sino que se levantó el tercer día, como bien había dicho, y ahora está sentado a la diestra del Padre como primicia, como una victoria para ti y para mí. Una de las cosas que también nos llama la atención alrededor de esto, hay muchas cosas bellas en la resurrección, y cuando Él se aparece a los 12 discípulos, cuando se aparece allá también a los 11 discípulos, más bien a los 10 porque no estaba Tomás, cuando viene se aparece a los 11, cuando le aparece a los que estaban en camino a Maús. Hay muchas historias, muchos pasajes paralelos bellos de la resurrección. Uno de los que más me llama la atención es su encuentro con María Magdalena, que estaba allí, que fue a buscarle y que estaba llorando y no puede reconocer al maestro, porque cuando tú y yo estamos en dolor, en problemas, estamos llorando, las lágrimas no nos permiten ver la situación correctamente. Y Jesús está delante de ella, hablando con ella, sin embargo, lo confunde con el hortelano. Si tú eres, Señor, dime dónde tú has puesto hortelano, si tú eres el que haces aquí, que cumples, más bien el que trabajas aquí en el jardín, dime dónde lo pusieron. Mi maestro, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Yo quiero ir y verlo. Y no podía ver con claridad lo que estaba pasando, aún cuando estaba el maestro delante de ella. Una cosa bella de Jesús es que Jesús nos llama por nuestro nombre. Dice Pablo en Timoteo que Dios conoce, y tiene seguro este sello, que Dios conoce los que son suyos. Y entonces cuando el maestro le dice María, ya por su nombre, María, es que dice, Raboni, maestro, reconoce luego su voz, la voz del maestro, la voz del buen pastor, la oveja conoce el pastor, dice, ahora que me llamas por mi nombre, y ya sé que sus lágrimas ya se secó, maestro, Raboni, y se quiere pegar a él, no quiere soltarlo, y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, ve y dile a los discípulos, que hay que me viste, y toda la cuestión, que ya usted conoce la historia. Pero qué interesante que Jesús conoce los suyos. Jesús te llama por tu nombre, Jesús conoce sus ovejas. La relación con Dios es una relación personal. Él te ama, Él murió por ti, se levantó entre los muertos por ti, pero te conoce y tiene una relación personal con Él. No es de grupos, no es de familias, es personal. María, por tu nombre te llama.
Y entonces ella le dice, Raboni, maestro. Y ahí se aclararon sus ojos. Él pudo ver con claridad entonces con quién estaba hablando. Amén. Esa es la victoria de la tumba vacía. Esa es la esperanza que Dios tenemos de que si Cristo se levantó entre los muertos, también nosotros nos levantaremos con Él. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por tus ejemplos, por tus enseñanzas, por cómo tú orabas y cómo orabas al Padre, cómo tú orabas por las multitudes, cómo tú orabas y hacías provisión para aquella persona que se arrepintió al lado tuyo en la cruz, cómo tú hiciste provisión por tu madre, cómo tú hiciste provisión, Señor, aún por nosotros al levantarte entre los muertos y dejar la tumba vacía, dejaste atrás la cruz, dejaste atrás la tumba, mostraste que venciste sobre el pecado en la cruz, porque recibiste públicamente allí en la cruz todos los decretos que había en contrario a cada uno de nosotros, y con tu sangre borraste esos pecados nuestros, pasados, presentes y futuros. Y aún así, levantarte entre los muertos, de la esperanza, una vida nueva, una resurrección. En Adán todos morimos, pero en Cristo todos somos vivificados. Y así como tú te levantaste entre los muertos, también nosotros levantaremos un día y vendremos contigo a reinar por la eternidad. Qué gran victoria sobre el pecado en la cruz, sobre la muerte en la tumba. Por eso podemos vivir, como dice Pablo en Romanos 1, sin condenación, porque estamos en Cristo. Tú has vencido a eso, libres del pecado y de la muerte. Tú rompiste todas las cadenas que nos tenían atados a la cuestión de este mundo. Nos has hecho libres, libres para amarte, libres para seguirte, libres para imitarte y libres para decirle a otros que hay una vida eterna, llena de felicidad contigo, no una vida llena de oscuridad siempre. Vamos a sensibilizar nuestros corazones para aquellas personas que viven sin Cristo, sin esperanza, porque mientras hay todavía un hálito de aliento en sus vidas, hay esperanza. Pero tenemos que hablarle. ¿Cómo van a creer si no hay quien les hable? Nos envía, como tú dijiste, así Padre, como tú enviaste a mí, yo les envío a ellos al mundo. Cristo nos envía a decirle a otros que hay esperanza, que hay vida en Jesús. Pero tenemos que pedirle, tener sed de Dios, tenemos que tener hambre de la justicia, tenemos que tener odio por el pecado y amor por la santidad. Prepáranos, Señor, para amarte más, para ayudar a otras personas esa relación personal contigo. Tú nos llamas de los amores. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús, tu nombre.